En La Paz, en la sede de gobierno, llueve. Asumió Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente de Bolivia, quien es hijo de Jaime Paz Zamora, al que llamaban el Gallo, y sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, quien fue un dirigente destacado después de la Revolución de 1952 y constituye este muchacho de 58 años un nuevo integrante de esta familia política que vuelve al poder. En principio la sensación de que hay un continuum entre lo que fue noviembre de 2019 y ahora, ¿no? Estos 6 años hubieran transcurrido como si no hubiera pasado nada, y las fuerzas que querían tomar el poder en el 2019 de una manera prolija, como ahora, digamos, a través de las urnas, no lo pudieron hacer y tuvieron que recurrir a sacarse de encima a Evo Morales a través de un golpe de nuevo tipo. Si bien unos pueden decir que hubo fraude, lo cierto es que tenía un gran porcentaje de votos Evo Morales. De hecho, eso se vio bastante elocuente con la cantidad de votos que sacó Arce casi un poquito más de medio año después, ¿no? Y bueno, el error táctico por ahí más importante de Evo fue elegir a Arce como el candidato, porque ahí a él lo habían proscripto. En 2020 él quería ser candidato y no lo dejaron. De hecho, eligió a Arce, fue él mismo, a diferencia de muchos dirigentes del Pacto de Unidad, el quien apostaba, y le salió bien electoralmente. El problema es que Arce tuvo una muy mala gestión y aparte se peleó con Evo por una cuestión de poder del partido. Si bien Arce logró el objetivo de sacarse de encima, de expulsar a Evo del MAS y de inhabilitarlo con una proscripción, porque de hecho se ve, ¿no? El Poder Judicial responde al poder, no es un poder independiente. Dejaron el camino allanado ahora para este nuevo gobierno con las determinaciones que vamos a contar. Bien, tenía tan mala imagen Arce que si su plan era postularse él para una reelección, no le dieron las encuestas para poder intentarlo. O por ahí realmente ese no fue el objetivo. El objetivo fue difuminar el capital político que tenía el MAS para llegar a este momento, ¿no? Que la gente esté hastiada, que cualquier gobierno que llegara pueda ser bienvenido, porque el desastre que hubo hace que estos últimos años se lleve como si fueran los últimos 15 años del gobierno del MAS y meten a todos en la misma bolsa. Ese objetivo discursivo como que se cumplió, ¿no? En el discurso periodístico de la gente de a pie. Eso es un éxito por parte de este sector que ahora llegó al poder. Claro que evidentemente acá no hay santos ni víctimas en política, ¿no? Hubo errores en todos lados, Evo también tuvo errores, y se están pagando con un Congreso que, si bien para Evo Morales fue funcional ese llamado al voto nulo, que sacó un gran porcentaje del voto en la primera vuelta. De hecho, el voto nulo tuvo más votos que el actual presidente. Si hubiera sido candidato Evo Morales, seguramente llegaba para la segunda vuelta, pero eso queda en la imaginación de algo que puede ser, pero que no lo vamos a poder saber, ¿no? Hablábamos de que también hay una restauración, ya que la impunidad campea en este momento en Bolivia. ¿Por qué decimos eso? Porque a lo largo de estos últimos meses, previo a este cambio de gobierno, se liberó a Camacho, se liberó a Pumari, se liberó a Áñez anteayer. Áñez inclusive la invitaron como expresidenta, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si las víctimas de Guayani, de Sencata, el periodista
Sebastián Moro, los hubiera matado el Espíritu Santo, que acá no hay ningún culpable, acá no ha pasado nada. Es un poco lo que nos deja estos últimos días vertiginosos, ¿no? Porque también se lo vio a Evo Morales, que decía que lo habían invitado y él pedía garantías y que se le saquen las causas que tiene, y bueno, toda una serie de movimientos extraños, ¿no? Esta fórmula presidencial que en la segunda vuelta ganó holgadamente contra Tuto Quiroga, que también era otro expresidente, vuelve a un discurso. El análisis que hacen es que, bueno, que está todo perdido, que está todo para atrás, que la economía, porque evidentemente es así, la economía más que nada de la gestión de Arce hace que la inflación y hace que el problema de hacer colas para los surtidores, para los combustibles. Bien, y dentro de esta fórmula presidencial, Edman Lara, el capitán que de alguna manera fue destituido por su fuerza, fue el que traccionó ese voto popular, si se quiere, más que Rodrigo Paz Pereira, que imagínense que Rodrigo Paz Pereira fue alcalde de la ciudad de Tarija, de donde es su padre, y no ganó ninguna de las dos veces. O sea, hay un mal recuerdo de Paz Pereira, se habla de cuestiones de corrupción. Bueno, solo en Tarija, y los que son de Tarija saben por qué no votaron por Paz Pereira las dos veces. Rodrigo nació en España, en el exilio, y de hecho, bueno, es el primer presidente. Bueno, digamos, Goni hablaba casi en inglés, no hablaba castellano. Paz Pereira nació en España y ahora presidente de Bolivia. Bueno, el discurso de Lara, que se hizo famoso por ser un tiktoker justiciero, que habla contra la corrupción. O sea, ¿quién puede estar a favor de la corrupción? Evidentemente de nadie. Pero bueno, da la casualidad que muchos de los discursos anticorrupción en el mundo, inclusive el de Argentina, terminan siendo gobiernos corruptos. No garantiza un discurso con lo que finalmente se vaya a hacer. Y si no, escuchémoslo al mismo Lara, que pidió por sus camaradas y por los pobres militares que estaban injustamente degradados en su fuerza, en lo que fue el golpe del 2019 y las víctimas reales que hubo, que hay alguien que ejecutó, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La impunidad que da la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano se vuelva a repetir la historia, porque bueno, al ser impune no hay castigo, y al no haber castigo uno se siente libre de activar lo que considera que puede llegar a ser. Bueno, en la transmisión presidencial que hubo hace minutos nomás se podía ver esto de que los locutores hablaban de república, desconocían, o ya tratan de instalar este tema del Estado plurinacional, cuestiones simbólicas, ¿no? Como sacar la huipala de los símbolos, y ya desde antes, ¿no? La tricolor como que venía imponiéndose como símbolo en los últimos meses por sobre la huipala. Se ven pocas huipalas. Bueno, hay ahí un retroceso que habrá que ver cómo se traduce en los próximos meses, porque, bueno, el presidente Paz Pereira dijo que no iba a contraer deuda, y antes de asumir se garantizó préstamos en Estados Unidos de organismos internacionales. Habló en su discurso de la apertura al mundo, como si Bolivia hubiera estado aislado. Discursos que también oímos en otros gobiernos de la región. Pero bueno, hay la salvedad, ¿no? Cuando hablan de mundo, en realidad se refieren a Estados Unidos, ¿no? Como que nos vamos a abrir a Estados Unidos, debería ser lo que uno podría llegar a escuchar. Y las vueltas de la historia, ¿no? Como Milei, que viajó más veces a Estados Unidos que a su propio país, viene a la asunción de un país como Bolivia, ¿no? Que por ahí no es parte del radar de él y su discurso, ¿no? Bueno, evidentemente fue un mandato de Estados Unidos para que, bueno,
para que se alíe, para que respalde, o porque de alguna manera mucha gente en el mundo que se está derechizando lo tiene como referente, ¿no? Y lo loco de todo esto es ver cómo los policías fueron los primeros que dieron una señal de que se estaba poniendo espeso a los primeros días de noviembre, últimos días de octubre del 2019, primeros días de noviembre. Eran el preludio del golpe con sus motines, ¿no? Y quedaron muy defenestrados en 2020. La gente le decía motines por la calle, vendidos, ¿no? Ahora un policía fue con su traje de gala y fue motivo de información de casi todos los medios. No tenían por ahí algo más importante, ver el tema de que si iba o no iba a ir con su uniforme de gala. Bueno, finalmente lo hizo, habló, se refirió a las organizaciones sociales, al pueblo, también reclamó que su familia no le dieron ni un banco, lo culpó a Arce, porque ahora se le puede echar la culpa a Arce de todo. Las vueltas de la historia, ¿no? Hay un tufillo ahí como Dios, Patria y Familia, que también al jurar con la cruz, Paz Pereira reivindicó esa cuestión. Y como Escoba Nueva va re bien, vamos a ver en estos primeros meses ya el peso boliviano volvió a evaluarse o bajar el dólar a 10 bolivianos, y con el préstamo evidentemente algunas cosas se van a ordenar, pero hay que ver una gestión de 5 años, cuáles van a ser las políticas, ¿no? Hay un discurso antiestatal que de alguna manera va a hacer estragos sobre los sectores más populares, porque tienen el Estado, que generalmente, ¿quién necesita del Estado? Para equilibrar es como un árbitro, y son los sectores populares. Bueno, vamos a ver un Estado más debilitado, el malo de la película, el Estado tranca, y hay que ver si las fuerzas privadas se interesan en la gente, en este capitalismo para todo que propone Paz Pereira, o si el capitalismo en realidad responde a intereses que no le interesa a la gente. No sé, ¿ustedes qué opinan?